Deberíamos hacer que mi último día sea legendario, me dijo David con una sonrisa. Aún no le había contado a nadie más en la escuela que se iba a mudar el día después de Halloween. ¿Qué tal si todos llegaran a creer que Bloody Mary me llevó? El plan era brillante. Después de clase, él y yo íbamos a anunciar que invocaríamos al fantasma en el espejo, y él se escaparía por la ventana. Era una caída corta hacia el balcón del segundo piso, y se iba a montar encima de este para colarse por las escaleras y caminar a casa. Yo saldría y divulgaría que Bloody Mary se lo había llevado hacia el otro mundo, y nadie lo volvería a ver jamás. Hubo al menos 3 docenas de personas que se habían reunido esa noche después de la escuela. David y yo apenas éramos capaces de contener nuestras sonrisas juguetonas a medida que nos dirigíamos hacia el baño a solas. ¿Sabes? Al menos deberíamos intentarlo, expliqué. De esa manera, no estaremos mintiendo cuando digamos que tratamos de atraer al fantasma. David palideció solo un poco. Está bien, supongo. Me paré frente al espejo con osadía. Él se colocó a mi lado tentativamente. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Maté a tu hijo. Su voz hizo eco con la mía, aunque vacilante. Miramos fijamente a nuestros reflejos. Parpadeamos, y ellos también. No sucedió nada. Ambos evacuamos un suspiro de alivio. Será mejor que me vaya, ofreció David. Es hora. Subió una pierna en el lavado y pasó la otra por la ventana abierta antes de darme un último adiós. Te cuidas, dijo con una sonrisa. Miró hacia abajo y movió su peso para posicionarse en el barandal de la ventana. Se encontraba a medio camino cuando decidí que no me lo podía resistir. ¡Bú! Le grité saltando hacia enfrente. Sus ojos se ampliaron de inmediato y lo traicionaron en un momento de terror. Honestamente, no tenía la intención de hacer que se resbalara. David cayó a través de la ventana y quedó fuera de vista antes de que yo pudiera reaccionar. Ah, genial, pensé. Ahora tendremos que lidiar con un tobillo torcido. Caminé hacia la ventana y me asomé para echar un ojo. La cabeza de David estaba empalada por los costados en un tubo de metal que solía formar parte de una cerca con alambre de púas. Habrá caído unos 5 metros. Fue atravesado de 100 a 100. La parte superior del tubo estaba revestida con sangre, y la punta tenía viseras de cerebro descansando encima. Sus piernas se sacudían como si estuviera corriendo en un mismo lugar, pero el tubo lo mantenía firme. Se contoneaba en tanto sus piernas bailaban. Sus ojos nunca se cerraron. Creo que al final Bloody Mary en verdad nos atrapó. O al menos eso fue lo que le conté a todos. Dije que David se espantó por lo que vio después de la invocación y saltó hacia la ventana. Y ahora contemplo al asesino de David cada vez que veo un espejo. Muchas personas creen ciegamente en las palabras de los sacerdotes, se convencen que con solo orar, se salvarán. Lamento ser la persona que se los diga, pero eso no basta. ¿Debería decir mi nombre? Creo que no, me basta con decirte que tenía 14 años y soy niño. Me pregunto por dónde debo empezar, ya que no tengo una idea clara de qué es importante y qué no. Bueno, todo comenzó cuando... Hasta hace poco era un niño normal, jugaba con otros y ayudaba en la casa, vivía en un pueblo a orillas de la selva. Ese mismo pueblo siempre había estado habitado, desde antes de la colonia, era un lugar rico en leyendas y relatos. Todos los domingos, la mayoría de los niños, nos sentábamos en forma de media luna para escuchar los cuentos del más viejo. Uno de los favoritos, hablaba de los nahuales, esos brujos capaces de transformarse en animales y que nunca renegaron de la religión antigua. El viejo nos decía que, en algún punto de la selva, existía un derruido Teocalli, es decir un templo antiguo. En este cada 52 años se reunían los nahuales para encender el fuego nuevo y sacrificar a una víctima. Muchos niños se mantenían firmes diciendo que solo eran historias, que no existían los nahuales y mucho menos el templo en la selva. Estos eran niños muy sobreprotegidos por sus madres, la mayoría de ellas bastante religiosas. Pero también existía la minoría que tenía curiosidad de comprobar si el mito era cierto. Naturalmente yo era parte de esta minoría. Por años estuve deseándolo hasta que no lo soporté. Se lo conté a mi tía. Lo que me respondió, sigo sin saber si me regañó o se burló. Escuincle imbécil, ¿cómo vas a espiar a los nahuales si ni siquiera sabes cuándo es el fuego nuevo? Además, ¿de veras crees que puedes espiarlos?
Se rió numerosas veces, luego me pidió que me sentara y me explicó todo lo que sabía de los nahuales. Me dijo que todas las personas tenían un nahual y un nahual, el primero es un animal que nos representa, puede ser uno o muchos, el otro un objeto. La misma regla aplicaba. Los nahuales eran escogidos al azar y se les daba el poder de utilizar su nahual y su nahual a voluntad, pero cada fuego nuevo debían pagar en sangre a los antiguos dioses. Una vez completado el pago, tenían libertad para hacer su voluntad. Aparte de la transformación, había algunos que podían controlar su elemento. Otros, que se desempeñaban como nuevos sacerdotes de la antigua religión, aumentaban sus poderes como regalo de los dioses. Todo eso solo me dio más curiosidad, así que le pregunté por el próximo fuego nuevo. Todavía riendo me respondió que era el siguiente domingo. Le di las gracias y me retiré. Toda la semana siguiente me la pasé preparando cosas para mi salida. Agua, cerillas, una navaja, binoculares. Me sentía preparado. El domingo a las 6 p.m., salí de mi casa rumbo a las afueras del pueblo. Cuando llegué a la selva, un escalofrío me recorrió la columna vertebral, por un minuto me pregunté si debía regresar, pero me decidí a ir adelante. Cuando ya llevaba un buen tramo de camino, escuché unas pisadas. Me aterré y me escondí detrás de un arbusto. Las pisadas se acercaban, pero cuando miré al que las causaba no me sorprendí, era uno de los niños que también sentía curiosidad. Un minuto después otro niño salió, los dos hablaban tan bajo que no les entendía, pero parecían aterrorizados por algo. Oí el aullido de un coyote y ellos también lo escucharon. En lugar de correr se pusieron a rezar. ¡Qué tontería! Me dije hasta que noté que no estábamos solos. Un perro muy grande los estaba viendo, uno de ellos gritó y el otro continuó rezando. El perro aulló y se lanzó sobre el que había corrido, el otro seguía rezando hasta que un puma o un jaguar se le abalanzó y no le dio ni tiempo para gritar. Pensé para mis adentros que ya había visto suficiente, corrí lo más rápido que pude, pero cada vez que lo hacía, un nuevo aullido se escuchaba. Paré un poco para tomar aire y, demasiado tarde, una garra salió de la nada y me derribó. Escuché varios aullidos de satisfacción antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, noté que era arrastrado. Me encontraba en una construcción muy antigua y ya muy derruida. Había varios hombres, todos envueltos en túnicas blancas y negras, algunos lobos o coyotes y muchos búhos y murciélagos volando alrededor. En el centro había una piedra circular, con grabados de personas sacrificadas. Cantaban una sola palabra. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Detrás de la piedra había un hombre, llevaba una túnica café, con dibujos hechos con sangre. Abajo de la capucha había una máscara. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Parecía hecha de jade. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Representaba una calavera. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Me colocaron en la piedra. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. El sacerdote pidió silencio. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Todo se calmó. Lo último que escuché fue ese extraño canto, el aullido de un lobo y el ulular de un búho. Teopantlatkilistli, Teopantlatkilistli. Y lo último que vi fueron las lejanas copas de los árboles, la luna inmutable y el cuchillo de pedernal, que descendía rápidamente. Banana Sweet Banana es un canal o usuario del sitio web Dailymotion que se dedicaba a subir vídeos muy extraños al punto de lo terriblemente indigesto, y con estas descripciones no se exagera para nada según quienes han visto los vídeos. Para algunas personas el contenido puede llegar a ser mucho más fuerte que para otras y por eso se supone que para ver esos vídeos no se debe tener estómago débil. Los vídeos que son unos 5 son muy difíciles de encontrar, si es que no se han borrado, al igual que el canal del usuario, y han sido vistos por muy pocas personas relativamente. La fecha de estos vídeos no son aclaradas, algunos dicen que fueron subidos alrededor de 2010 y otros dicen que alrededor 2017. Además de esto, se teoriza que el canal al igual que los vídeos han sido borrados de la plataforma y por ello este contenido ha sido clasificado como Lost Media. Aunque esta teoría no es más aceptada que otra que dice que los vídeos y el canal aún siguen en Dailymotion, solo que posiblemente a los vídeos o al canal o a los dos se les cambió el nombre. El punto es que si logras encontrarlos, Ions profitesen a disfrutarlo, como diría el personaje de los vídeos. Todos los vídeos eran iguales o con la misma temática solo que se usaban distintas bananas.
Estos llegaban a durar 30 minutos, de muy mala calidad visual y muy resumido. El asunto era el siguiente. Una cámara enfocaba desde una esquina superior como aparecía en medio de una habitación tan pequeña como un baño de tamaño medio, una habitación de aspecto médico iluminada con una luz amarillenta, una persona acostada y atada en una camilla. Desde el comienzo los panoramas eran bizarros por el aspecto de la persona en la camilla, que podía variar en tamaño, peso, aunque muchas eran de complexión gruesa o ya obesas. Estas personas tenían conectados tubos e inyecciones. Aquellas personas tenían la piel totalmente amarilla, algunas con tonos verdosos y otras con tonos anaranjados. Además de esto, para mayor sensación desagradable, estas personas tenían las dos piernas unidas como si fuese una sola, como si se trataran de sirenas. Esto hacía que estas parecieran más a bananas. No se sabe si estas personas sufrían de algún horrendo desorden o enfermedad genética, o si habían sido víctimas de experimentos, o si no eran humanos. Siguiendo con la descripción, luego entraba otra persona que por lo visto sí era normal, que traía una rara vestimenta de médico. Ropas gruesas blancas y azules, guantes negros, gorro negro, unos lentes circulares de aspecto acuático. Esta persona, que era un hombre aparentemente algo mayor, se acercaba a la cámara y alzaba la mirada, sonriendo y diciendo algo que no se escuchaba debido a que no había audio, pero por los subtítulos que aparecían editados decía "This is what happens when you are a sweet human banana". Esto es lo que pasa cuando eres una dulce banana humana. Acto seguido comenzaba la parte más indigesta y bizarra. Desde este punto las grabaciones se reproducían en cámara rápida y con algunos cortes, y se mostraba como el médico, tomando instrumentos de una bandeja metálica, comenzaba desde las piernas hasta abajo del cuello o la altura de los hombros a desollar habilidosamente y con mucho cuidado a la persona de aspecto extraño, persona que comenzaba a gritar y a temblar del dolor con cada trozo de piel arrancado. En varias ocasiones las víctimas morían de un infarto, o eso parecía, tan solo cuando el médico iba a mitad de la desollación. Mientras más veías el video, más bizarro se tornaba, pues una vez que el músculo vivo de cierta parte del cuerpo podía verse lleno también de sangre, se notaba como este músculo, en lugar de ser rojizo, tenía un color entre blanco, amarillo, parecido al interior de una banana. Entonces ya todo comenzaba a tomar sentido. El médico estaba pelando a la banana humana tal y como se pelaría una banana real. Una vez mencioné que mientras más veías los vídeos más bizarros se ponían, pues bueno, el horror no acaba. Al final, cuando el hombre había terminado de pelar la banana humana, se sentaba en una silla cerca al cadáver desollado en puro músculo vivo y tomaba un cuchillo de la bandeja y cortaba porciones de músculo para ponerlas en un plato, para luego, antes de decir según los subtítulos "Ions profitesen a disfrutarlo", comenzar a comerlos mientras miraba a la cámara de manera burlona, con una gran sonrisa, mostrando los dientes a más no poder y oscilando su cabeza como niño pequeño, alegre, saboreando cada músculo de aspecto extraño que, a decir verdad, seguro sabía dulce como una banana.